¡Hola! Hola amigos de YouTube, el día de hoy vamos a reaccionar a un video que se llama... Es un corrido. ¿Sabes qué es un corrido? Ah, sí, como una canción, pero por los nacos. Sí, pero también hay corridos que son como lo que está pasando en la sociedad Ah, sí. o como alguna protesta o como algo en lo que tú quieres expresar. No simplemente se tiene que ser narcos, Pero también tiene como significado. un significado, sí. Esta vez el significado que está dando como el corrido de Juanito trata sobre una persona que quiere emigrar a los Estados Unidos para tener una mejor vida. ¿Tú estás seguro que no los hemos visto? No. Ok. Sí. Porque una vez me mostraste ¿Tú recuerdas que empecé a llorar? Sí, pero no es eso. Pero necesitamos hacerlo grande. Pero, pero es de una persona que quiere emigrarse A los Estados Unidos y pues, sabes, 40 millones de mexicanos en los Estados Unidos. Y pues esa es la historia pues de muchos mexicanos que quieren hacer su sueño realidad y no lo cumplen. ¿Sabes que perdón, solo quería decir que Austria solo tiene 8 millones de habitantes, entonces hay 5 veces más mexicanos Sí, que viven solo en los Estados Unidos. Es tan pequeño Austria. Sí, ya estoy llorando, no sé, what the fuck. ¿Por qué? Pues no sé, me hace triste todo el tema de migración. No entiendo por qué tenemos fronteras, pues solo hace la vida más difícil por tantas personas, no sé, es triste. Ok, corrido de Juanito se llama. Juanito, ok. Como Juan, pero Nito, Juanito, sí. como Oscar, Oscarito. Juanito. Ok, comencemos. Ya. Estoy demasiado cerca. ¿La frontera? Tú sabes, Tijuana. O puede ser la otra. Sí, Desierto. Sí, claro. Basado en una historia real. No. Sí, lo siento, pero es tan feo. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Estás bien? Sí. Pero si entiendes la letra. Sí, no puede hablar con su papá porque no puede ir a fucking México, ni puede hablar con su hijo porque ya no habla español. Como está atrapado en el mundo entre su mundo y el otro mundo que no es suyo, no sé. Sí. Sí sabes dónde es ahí, ¿no? Sí, es Tijuana, no fucking muro. Sí. ¿Muro? ¿La muro? No, El muro, sí. ¿El muro? Sí. Realmente está... No solo son los Estados Unidos, pero creo que ese Tijuana y el muro tiene un simbolismo por todo el mundo, no solo por todo el mundo, porque ese lugar es la frontera más conocida, creo que en el mundo. Sí, la que más se transita en... Es que él se muere probablemente más también, y en que se rompen familias y vidas, se mueren sueños, no sé, es como what the fuck. Ya, continuamos. ¿Está muy fuerte para ti? Es que tengo que escribir un papel sobre migración hoy. Es exactamente lo mismo, pero sobre la migración en Austria es la misma, mamá. Es como que no es tan... Porque es muy prominente que que mexicanos y mexicanas quieren emigrarse a los Estados Unidos. Como solo siento que la relación entre México y los Estados Unidos es un espejo por toda nuestra sociedad, que lo que estamos haciendo es mierda y no sirve a nadie. Nadie, como ya estaba quejándome sobre eso la última vez, pero los Estados Unidos quieren que México se quede en la posición en que es, quieren que puedan aprovecharlo, quieren que se quede barato, que se quedan trabajadores baratos aquí, porque por los Estados Unidos es lo mejor que puede pasar. Literalmente tienen un país a su lado, de que saben que muchísimas personas quieren trabajar por sueldos muy pequeños, no tienen como estándares como seguro, como protección de trabajadores, que ya no existe en los Estados Unidos, ni existe por los gringos, pero menos existe por los latinos y por otros grupos de inmigración. Y los Estados Unidos quieren que México se quede. Y Europa también quiere, solo no necesariamente es tan directo México, pero no sé, solo es solo una canción de cuántas canciones, de millones de canciones anualmente que personas
Sí, 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 sí. Cantan sobre exactamente esas, cuántas personas viven esa realidad, los 40 millones mexicanos en los Estados Unidos son los oficiales, Sí, sí. son las que están registrados. Creo ¿Cuántos que más? no Debe podemos, haber más. sí, no podemos imaginarlo. ¿60? O sea, ponle que si son Sí, 40 la sí, mitad. sí, es como ¿cómo se llama? Diásporas. Sí, 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 sí. Sí, españoles en los Estados Unidos. Hay menos personas blancas ya en los Estados Unidos. Ya hay más personas de color. Como ya se termina la era de los fucking blancos, de los gringos. Tiramos. No. Sí, sí, sí. Ay, me siento muy culpable por ser fucking europea y blanca. Pero no puedo hacer nada tampoco, pero solo el mundo así como es no puede continuar. No puede ser, Ujú. no puede ser personas que se mueren personas solo porque quieren vivir en otro lugar, en un mundo que es de nosotros todos. Sí, sí, sí. El mundo Sí, es, sí, sí. nuestro, Sí, nuestro es mundo. nuestro mundo, de todo, de cada quien. Sí, sí, sí. ¿Y por qué tú no puedes estar en ese lugar en Viena Sí, sin sí. tener visa? Sí, sí, sí. Es fantasía. Como necesito casarme contigo. Sí, eso es como solo existen esos derechos porque los hacemos. Hacemos derechos, tenemos leyes que hacen la vida por personas muchísimo mal. Y solo podemos cambiarlo, solo falta tanto y falta que las personas que tienen dinero y que están en esas posiciones con fuerza y con influencia que cambien eso, que activamente cambian todo lo que está pasando. No, solo no veo por qué personas tienen que tener una vida más dura solo por estar nacido en otro lugar. Sí. Y en México, Tijuana, si estás nacido, ¿cómo Lucha Vista? ¿Cómo se Chula dice? Vista. Chula Vista. Todo bien, todo bien. Si estás nacido en Tijuana, 5 minutos más lejos, todo mal. Sí, Literalmente es así. Solo por los no sé cuántos kilómetros son. Sí, son como... 10 kilómetros. Menos. Sí, no, es a un lado. Sí. Pero eso realmente decide toda tu vida. Eso, solo eso. Sí, sí, Solo literalmente el lugar donde naciste. Sí, sí. Y toda tu vida es diferente. Y no solamente en México, también en Latinoamérica. Sí, claro, todo. claro. Imagínate si estás nacido en Venezuela, Sí. por ejemplo. Sí, sí. Tú estás nacido en un país que no tiene gobierno, sí, pero sí. Sí, sí, sí. Como no quiero decir, no sé tanto sobre Venezuela, lo siento en caso que eso fue información falsa, pero lo que creo que sé es que el gobierno allá tiene muchísimos problemas y básicamente no tienen gobierno, pero obvio que los gringos también tienen su parte en esas mamadas, porque ninguna cosa en el mundo pasa sin los gringos se fucking meten y destruyen todo. Sí, Oh sí, my sí. God, todo el terrorismo que tiene el terrorismo islámico que tenemos en el mundo, no es porque el Islam es una religión de terroristas, what the fuck, no, es porque países como los Estados Unidos estaban opresiendo, no. Sí, opresión. Sí. Están dándoles opresión, estaban discriminando, están haciendo fucking guerras en sus países. No, el terrorismo no tiene su origen en la religión, el terrorismo tiene su origen en fucking geopolíticos de los Estados Unidos y su fucking pensamiento Su pensamiento. Sí, pero no, que su pensamiento normativo, que quieren poner sus ideas en todo el mundo. Todo el mundo tiene que americanizarse. Sí. Como globalización Sí. es otra palabra para decir hacer el mundo como los Estados Unidos y Europa. Sí. Eso es globalización. ¿Qué más es? Es compartir nuestras ideas al resto del mundo. Sí, tenemos educación, sí tenemos muchas cosas buenas, pero solo es exclusivo y solo tenemos esos privilegios en Europa y en los Estados Unidos porque lo hicimos así, porque no hay un derecho natural que dice que no podemos, como que los latinos no pueden acceder a nuestras instituciones de educación o salud. Eso no es un derecho natural, es lo que creen los políticos del primer mundo. ¿Por qué primer mundo? ¿Por qué nos hace primer? Como Nueva York, el metro. Sí, ¿por qué somos los primeros que destruyen el planeta? Por eso somos primer mundo. 12 minutos y ni empezó el fucking video casi.
fucking migración, el mundo. Estoy usando muchas groserías, no me gusta, No. lo siento, pero es un tema muy emocional y normalmente no usa tantas palabras feas, ¿no? Creo, Sí. espero, sí. Solo Es la realidad es la de realidad muchas personas, y no, no solo mexicanos. eso es lo Sí, que pensaba. sí, No. porque también los que vienen de Honduras, de Guatemala, Y esos solo son los y latinos. aparte, sí. Eso es todo África, casi Ese todos es el los Caribe, países. ese es el Caribe. Sí, esa, el Caribe, los Sí. de América del Sur, Sí. muchos países en África, el occidente, Sí, sí. no, oriente, Sí, sí, sí. oriente como Siria, Afganistán, Irak, Irán, Pakistán, son Líbano, Libia, oh my God. Ok, eso, Libia. Sí, solo hay muchísimas personas en el mundo que están en refugios, Sí, sí. que sí, Pero son no existe el refugios. refugio en Estados Unidos, ¿no? ¿Eh? No existe el refugio, sí. Creo que sí, pero porque la Convención de Refugios de Geneva, creo que los Estados Unidos sí son parte de esa. No sé cómo funciona porque, por ejemplo, si yo voy a, decimos, Irak o Siria y tengo en mi pasaporte que fui a esos países, son varios países en esa área de sí. región del mundo, yo no puedo entrar a los Estados Unidos, ni tú, obvio, Sí. tú así no puedes, pero con eso Necesito visa. nunca. ¿Cómo entraste tú a Estados Unidos? Eso iba a decir como ok. cuando miramos la frontera. Solo quería decir que Espera. no sé cómo lo hacen con los refugios de esas regiones, porque deben que recibirlas por la Convención de Geneva. Es una... ¿Género? Geneva, la ciudad de Suiza, Ah, ok. la ciudad francesa. Ginebra. Ginebra, eso, Sí, sí, eso. sí. En Ginebra, la Convención de Refugios de Ginebra es la convención internacional en que son las leyes y derechos de migrantes. Y por sí. ese papel o esa ley deben que recibirlas, pero no sé cómo. Porque yo no podría entrar y tú tampoco. Pero ahora, como no he ido a esos países, yo sí puedo entrar extremadamente fácil y eso me hizo triste porque yo quería ir contigo. Sí, Estábamos en Tijuana y queríamos ir a San Diego porque yo nunca he ido a California y quería ir y entremos. Yo fui con tu tía que Sí. vive en Tijuana, entonces ella tiene esa tarjeta sí. para cruzar. Pero yo necesitaba llenar porque ya he ido en los Estados Unidos, fue un poquito más corto. Normalmente tienes que hacer como unas preguntas de como tú planes a traer drogas, tú tienes unas ¿cómo se dice? Que fuiste al cárcel o Sí, como antecedentes penales. sí, tienes eso. Y yo elijo sí o no, ¿no? Sí. Como esas Sí, preguntas. sí. ¿Ustedes planean a ser como prostituta? Obvio que no. Obvio que no voy a decir sí, pues esas son las preguntas Sí. que tengo que responder Preguntas online. estúpidas. Sí, pero solo la primera vez. Esas veces no necesitaba hacerlo. Perdón. Solo por llorar. No necesitaba hacerlo y solo pagué, creo que son 15 euros, como $13. 300 pesos mexicanos. Sí, no sé. Y ¿Por cuánto tiempo? creo que es un mes o Según 3 yo eran meses. 3 meses. Puede Según ser. yo eran 90 días. Yo creo que son 30 días, pero Sí. igual, what the fuck, que solo puedo entrar sin nada. Sí. Pero algo bien, porque antes eso no existaba por los gringos que querían, o los estadounidenses que querían ir a Austria o a Europa, porque las regulaciones de visa están en Europa. Sí. Y antes podrían entrar sin visa, pero ahora sí también necesitan Lo ese mismo. tipo, sí, hay un Schengen visa. Sí. Sí, pero por mí solo necesitaba pagar. Se llama ETSA, it's the Electronic Something for Visa Waiver. It's called Visa Waiver Program, VWP, porque y con ese hay como tratos entre los países, como Austria y los Estados Unidos, en que tú puedes entrar sin visa, pero necesitas pagar ese 15 euros, 300 pesos por recibir esa cosa mamada, no sé. Y
para usar la frontera o para cruzar la frontera en Tijuana pague extra 7 euros. Porque se necesita un pase, un boleto Sí, sí, para sí. cruzar en esa frontera. Necesitaba comprarlo extra, entonces pagué como 21, ¿22? 22 euros en total para ir a los Estados Unidos. Sí. Y casi en todos los países del mundo es así por mí. Sí. Pero sí hay unos países en que sí necesito pagar por una visa. Por ejemplo, en Chile. No puedo, sí puedo entrar, pero también no, es más, es como los Estados Unidos, Sí. un poquito más estricto, Sí. pensando en Latinoamérica. Sí. Sí. Bueno, pues espero les haya gustado este video. Se trató como pues lo que pasa normalmente con la migración en Latinoamérica y Estados Unidos. Sí, Y pues espero que ustedes no... sí, espero les haya gustado No. el video y la reacción. Nos vemos en un siguiente video. Ya saben Ya. que pues ustedes pueden decir a qué podemos reaccionar. Sí. Porque aquí reaccionamos sin ver el video. Sí. Y mi corazonito Sí. está... Porque siento que es mejor, ¿no? Porque Sí. ¿cuál es la necesidad de reaccionar a un video Que ya he visto, que ¿no? ya miraste? He visto, Porque sí. mucha gente lo hace. Sí. No, pero también siento que mis reacciones o nuestras reacciones son así. Así como, wow, Sí, sorprendido. son... Pues, porque también yo. es mucho trabajo verlo 2 veces. Como yo te podría decir que yo escuché la canción, pero nunca había visto el video. Sí, O sea, claro. es como... Como así soy yo, ¿no? Sí, ándale, exacto. Sí, pues, Nos vemos en un siguiente video Ja, y bis hasta la bald. próxima. bis zum nächsten Big Video. Spal, es bald. hasta pronto. Sí, und bis zum nächsten Video. Auf Wiedersehen. Tschüss.